Pero yo les recuerdo que hay un sentenciado que se llama Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón los 6 años. Y hay sujetos a proceso como Cárdenas Palomino, que fue el brazo derecho. Y hay prófugos también de esa camada de delincuentes que estuvieron en la Policía Federal. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos con 30 segundos. Está muy abajo. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. A ver, yo estoy empezando de verdad a no entender a la oposición que se opone nada más por cualquier propuesta que haga la Cuarta Transformación. ¿Qué hace esta reforma? Pues en realidad introduce los contrapesos a los nombramientos de los integrantes a los altos mandos de los integrantes de la Guardia Nacional. Para todos aquellos que se opusieron aquí de la supuesta militarización del país y que argumentan que debe de haber un control civil, este es el control civil. Fíjense nada más. Y el absurdo debería entenderse inclusive en el propio discurso de los que se van a oponer, porque vienen a hablar aquí de cabeza fría los que integran el partido de Alejandro Moreno, que intentó arreglar algo a golpes 10 minutos de tribuna. Entonces, el chiste se cuenta un poco solo. Sin embargo, hay que reconocer que integrantes de diversos partidos, entre ellos el Movimiento Ciudadano, han dado en el clavo en el debate que se ha dado sobre este asunto. Y es justo los controles internos civiles que tienen que ver con los nombramientos de la Guardia Nacional. Entonces, no tiene ninguna lógica que vengan acá, ni por supuesta congruencia, ni mucho menos, a oponerse a esta atribución constitucional. Es una reforma a artículos de la Constitución, no solamente para hacer lo que ya ha dicho la diputada Garay, que introduce el tema de persona titular del Ejecutivo y el lenguaje inclusivo de género, sino que le da al Senado la atribución de aprobar los altos mandos de la Guardia. Es decir, un órgano civil representante de los ciudadanos va a opinar sobre los mandos de un órgano que se encarga de la seguridad, sí, pero que tiene una lógica militar. Y diciendo eso, esta guardia a la que tanto vienen a criticar, pues no ha tenido más que aciertos en estos años de creación. Fíjense, a 6 años de su creación tiene 130,000 elementos activos, cuando en el gobierno de Peña, en el gobierno del PRI, eran 37,200 elementos de la Policía Federal. García Luna. En la época de García Luna, sí, esa Policía Federal que creó García Luna y que heredaron los del PRI, pero que en la administración de Felipe Calderón, también con García Luna, del 2000 al 2006, eran 38,000 elementos de la Policía Federal, 100,000 elementos menos. Y entonces vienen acá a decir que no nos interesa la seguridad. Miren, yo les voy a cambiar las frases para ver si hablando de Albert Einstein me entienden un poco mejor. Porque Einstein decía que la preocupación por el hombre y las mujeres y seguridad debe de ser el interés principal de todos los esfuerzos, no la taja o la raja política que van a tener de este tema. Pero fíjense nada más, mientras acá vienen a dar discursos de oposición en contra de este tipo de reformas y se avientan en contra de la Guardia, no solamente diciendo, bueno, pero no estamos en contra de la Guardia, ni estamos tampoco en contra del Ejército. No, nomás estamos en contra de toda la normatividad que tiene que ver con la creación de la Guardia y estamos en contra de toda la lógica normativa que le da sustento, así o más incongruentes. Y luego, ahí les van, dicen aquí, pero con gran elocuencia,
que hay que fortalecer las policías estatales. Ahí les van cómo fortalecen ellos las policías estatales. En Chihuahua hay 3,283 elementos de la Guardia Nacional, 1,183 policías estatales. 1,183. En Querétaro hay 1,074 elementos de la Guardia Nacional, 670 elementos de la Policía Estatal. En Aguascalientes, ahí sí, fíjense, hay 6 más policías estatales. En Guanajuato, la joya de la corona del panismo, 5,472 elementos de la Guardia Nacional y 3,655 elementos de la Policía Estatal. Permita a la oradora. Diputadas, diputados, le solicitamos orden en este pleno. Cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de expresar su postura. Gracias. No coman ansias. Y como a los del PRI y a los del PAN no aguantan, porque vienen a decir no solamente mentiras, sino porque se les deja en evidencia no solamente de su ignorancia, sino de su incongruencia. En Coahuila, gobernado por el PRI, 2,950 elementos de la Guardia Nacional contra 2,546 policías estatales. Imagínense. O en Durango, el doble de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, como esto tenemos repetido en los estados gobernados por la oposición, pero fíjense bien, además la aprobación ciudadana de la Guardia Nacional está solamente en cuarto lugar después de la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército. ¿Y qué impacto ha tenido en los delitos? El gobierno actual logró la disminución de 18.3% en víctimas de homicidio doloso y solamente 7 estados concentran el 51.6% de los homicidios dolosos. Y adivinaron, Guanajuato y Chihuahua están entre esos. Del 2018 al 2024, a nivel nacional hubo una disminución de delitos de alto impacto en un 38%. Y así nos podemos ir. Pero miren, yo voy a terminar diciendo, acá me gritan mis compañeras diputadas del Estado de Chihuahua del Partido Acción Nacional, que de verdad, como dice nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, no aguantan la medicina, porque lo cierto es que vienen aquí a decir un montonal de barbaridades, pero no tienen un plan de seguridad ellos mismos, y les duele aceptar, porque nos ven chiquitos y orejones, porque creen que la Cuarta Transformación vino a robarles su derecho sagrado, como el de los reyes de gobernar. Pero realmente, ¿cómo han gobernado? Ahí les van los modelos de percepción de inseguridad de los gobiernos de oposición. En Chihuahua, mi estado, que pareciera que no tiene gobierno, 63.4% de la población se siente insegura. En Guanajuato, el 71% de la ciudadanía se siente insegura, y así nos podríamos ir. ¿En qué consiste el gobierno y el modelo de seguridad de esta oposición desdibujada? Pues consiste en hacer una torre que está chueca y que se ha llevado 200% más del presupuesto. Ellos creen que la seguridad reside en los ladrillos. Nosotros estamos seguras que la seguridad no solamente está en la prevención, sino también en el fortalecimiento de los elementos. Por eso vamos a votar a favor, y por eso les decimos desde aquí, son unos incongruentes y no tienen modelo de seguridad. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, el 19 de diciembre de 2024, en esta misma tribuna, discutiendo la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, les dije lo que el tiempo me ha dado la razón. Fue la primera vez que les dije que son el partido del narco. Fue la primera vez que les dije que son guachicoleros. Y el tiempo, ¡qué bárbaro! Parece una serie de Netflix. Cada semana están en un nuevo episodio de narcopolítica en su gobierno. Déjenme retomar el saldo de la Guardia Nacional, porque aquí se han dicho muchas mentiras, fundamentalmente la intervención del PT.
ojalá y presten atención. La Guardia Nacional, querida diputada, tiene 3.3 elementos más veces que los que tuvo la Policía Federal en 2018. Con 3 veces más de recursos humanos tuvo 81% menos de detenciones. Eso no solo es producto del fracaso y la incompetencia de la política, sino es la consecuencia de los abrazos al narco del delincuente que gobernó este país el sexenio anterior. Lo único que creció con la Guardia Nacional en términos de la corporación fueron las denuncias por corrupción en los órganos internos de control. En 2017 fueron 2.072, para 2023 ya eran 3.429. Y el mejor saldo reprobado de esta Guardia Nacional, que hoy nos quieren vender como si fuera danesa, es el de los homicidios dolosos. Con Felipe Calderón en el sexenio fueron 120.463, 54.98 de promedio diario. Con Peña Nieto 156.066, 71.26 de promedio al diario. Con el narcopresidente López Obrador 202.336, 94.95%. Repito, para que tomen nota, veo que ya tienen celular, para que tomen bien nota. Con Calderón el promedio diario 54.98, con el narco de Palenque 94.95, casi el doble. Y la realidad es que han dicho cosas insostenibles. Vinieron aquí a decir que este dictamen para ratificar los mandos de la Guardia Nacional, los mandos militares, porque cuando se creó la Guardia Nacional fue con el compromiso de López Obrador de que el mando fuera civil. Y por supuesto que cuando López Obrador tuvo que escoger entre los ciudadanos y un mando civil y los militares para pactar con el narco, optó por la segunda opción, porque lo que terminó haciendo López Obrador cuando encontró la frustración de ese elefante reumático fue utilizar la seguridad nacional y emboscarse en las faldas de las Fuerzas Armadas para que sus hijos pudieran robar a mansalva. Usó la seguridad nacional como parapeto para que no hubiera fiscalización, para que no hubiera auditorías, para que no hubiera cuentas públicas, para que pudieran robar más que Alibaba y los 40 ladrones a las 24 horas del día, y corrompieron absolutamente todo. Y nos vienen a decir que es un contrapeso democrático, que su mayoría encabezada por el líder del cártel de la barredora en el Senado es el contrapeso democrático para estas ratificaciones de ascensos en la Guardia Nacional. Claro, ¿como cuáles? Como el de los pillos Faría Laguna, los primos. Ese nombramiento y ese grado de vicealmirante no es de los gobiernos anteriores, es de su gobierno, son sus nombramientos y fueron ratificados por ustedes. Déjenme hacer 2 reflexiones, porque se habló aquí de García Harfuch. Sí, claro, nada más que aunque les pese, todo lo que aprendió en la vida García Harfuch, todo lo que sabe hacer, lo aprendió con el PAN y con el PRI. Es egresado de las academias del PAN y del PRI. Su superpolicía, todo lo aprendió con nosotros, como también los marinos con ustedes aprendieron a ser delincuentes. Esa es la diferencia. Y vamos hablando de los cárteles. Miren, ¿por qué Fernando Farías Laguna, al que detuvo la Fiscalía General de la República, pero después dejó libre, tiene un amparo y vive a salto de mata? Pues porque hace negocios con Alfonso Durazo Chávez, el hijo de su gobernador, narcogobernador sonorense, Alfonso Durazo. Y en ese sentido es lo mismo de la magistrada Tania Contreras en Tamaulipas y Juan Carlos Maderos Larios, el otro amigo de la infancia de Lord Tokio, el líder del capo del Huachicol. Ese asunto desmonta todo lo que dijo el almirante Morales en el discurso del 16 de septiembre. Por supuesto que no investigaron nada, al contrario, como sicarios sicilianos mataron al almirante Guerrero Alcántar, al primer almirante honesto que les dijo que estos delincuentes de los Farías Laguna estaban guachicoleando.
A ese lo mataron cuando estaba de vacaciones y cuando solo 2 personas en la Armada de México sabían por el sigilo de la investigación en dónde iba a pasar esas vacaciones. Pero otra diferencia de esto que he dicho, que usaron la buena fe de las Fuerzas Armadas para robar y emboscarse en la seguridad nacional, está encarnada no solo por Hernán Bermúdez y Adán Augusto y los hijos del presidente a los que hoy denunciamos por los presuntos delitos que cometieron, porque este huachicol fiscal o salió de José Ramón López Beltrán y su paso por Houston con Baker Hughes y su esposa, la cabildera petrolera. Alguien tuvo que haber hecho los contactos para comprar el petróleo barato y las gasolinas baratas allá, o salió por el otro de los hijos, al que le apodan Bobby, porque el hijo de Humberto Benítez, el hermano de Humberto Bermúdez, el hermano de Hernán Bermúdez, al que nada más, porque con ustedes los narcos no solo son narcos, son contratistas de obra pública. Recibió 6,344 millones de pesos del grupo Huerta Madre en Pemex, pero el hijo de ese Humberto Bermúdez obedece al nombre de Raúl Bermúdez, fue director del Tren Maya, el Tren Maya que le compraba 180,000 litros diarios de huachicol a Hernán Bermúdez y la barredora. Así que no nos vengan a insultar con contrapesos democráticos cuando la encarnación del contrapeso democrático en el Senado es el líder de la barredora, el que es el notario que lava el dinero de la familia López Obrador y López Beltrán y por eso vive tan seguro, el mismo que hizo que el avión con autonomía para llegar a Cozumel hiciera una escala de 12 horas en Bogotá, Colombia, y luego en Chiapas. Ahí se forjaron los criterios de oportunidad y ahí se torció la justicia, y por eso qué bueno que finalmente los van a presentar ante la justicia, pero que los compre quien no lo conozca, que no haya luz para que no haya solucionados. De ustedes, lo que esperamos para ellos, para Hernán y para Adán Augusto, es absoluta impunidad, porque todos ustedes aquí llegaron con el dinero del huachicol fiscal y así se van en la historia, manchados como presuntos delincuentes. Yo sí creo en el ejército, yo sí respeto a nuestras Fuerzas Armadas y preguntaría a esta asamblea, ¿quién cree en el ejército mexicano? No los veo levantando la mano aquí a la derecha. Y es que no se puede, por un lado, denostar, criticar, cuestionar, hablar de militarización en términos peyorativos y al mismo tiempo reclamar el auxilio, el apoyo del ejército por la insuficiencia de sus corporaciones policíacas. Eso se llama hipocresía. Pero sí tienen presupuesto para robar, sí tienen presupuesto para comunicación social, ahí sí les sobra presupuesto. Tiene que haber también un esfuerzo en materia de seguridad de carácter local, no todo estar atenidos a la federación. El Fortasec, el Fortamun y todos los fondos que se han creado son insuficientes cuando no hay un esfuerzo de seguridad también de carácter local. Y reitero nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas. Además, como coahuilense, que es la tierra de donde surgió el ejército mexicano actual, y su primer jefe fue Venustiano Carranza. De ahí viene el ejército mexicano, ese que ustedes denostan, ese que ustedes hablan de militarización. Y es tal el regateo que lo que se está votando es ampliar las facultades del Senado para que, así como ratifican los nombramientos de los altos mandos del ejército, lo hagan de la Guardia Nacional, que ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero es tal su obsesión de ir en contra que hasta eso regatean. Es un acto de mezquindad política, porque no se está hablando ya del régimen de la Guardia Nacional, simplemente de la ratificación de los nombramientos. Y por otro lado, en el mismo dictamen se está haciendo una armonización para buscar un lenguaje incluyente de género. Y también eso votaron en contra, porque aquí no puedes desagregar un dictamen. Votaron en contra de que hoy se hable de persona titular del Poder Ejecutivo Federal,
que hoy se hable de personas servidores públicos. De eso votaron también en contra, no solo del ejército. Y por otro lado, aquí se rasgan las vestiduras por un caso actual, que no hay intocables, que caiga quien caiga. Pero yo les recuerdo que hay un sentenciado que se llama Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón los 6 años. Y hay sujetos a proceso como Cárdenas Palomino, que fue el brazo derecho. Y hay prófugos también de esa camada de delincuentes que estuvieron en la Policía Federal. Está el caso Pegasus, está el caso Rafael, de un desvío de 1.200 millones de pesos. Pero de eso no dicen nada. Y si hablamos de grupos delincuenciales, todos surgieron en la época del PRIAN, y se los menciono: Cártel Jalisco Nueva Generación, surgió en la época del PRIAN, antes era el cártel de los Queenies y de los Valencia, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, antes Zetas, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Familia Michoacana, Cártel de Santa Rosa, guachicoleros con el marro. Esos son sus engendros. Esos son sus engendros hipócritas. Esos son sus engendros de los que se rasgan las vestiduras. Y lo que queremos es seguridad. Y además no hay que olvidar, la Secretaría de Seguridad ya está reclutando con las nuevas facultades de investigación a agentes de investigación y de inteligencia. Habrá ya una policía de persecución criminal al frente del secretario García Harfuch. La Guardia Nacional es despliegue territorial, proximidad social, apoyo en macrooperativos, carreteras, pero va a haber una policía para perseguir criminales. Y esta estará a cargo de la Secretaría de García Harfuch. Eso se les olvida cuando hablan de civiles. Eso se les olvida ustedes caprichosamente y convenencieramente. Pero va a haber un cuerpo de seguridad y de inteligencia que va a dar más resultados. Por eso los homicidios han bajado un 25% en este gobierno. Por eso se está persiguiendo a grupos criminales y habrá mayores resultados, caiga quien caiga. No hay impunidad como en la época del PRI y del PAN. Es cuanto, Presidenta, y retiro mi reserva.